Si te estás preguntando qué es la inteligencia artificial, estás en el lugar correcto. Básicamente, la inteligencia artificial, IA, es una rama de la informática que busca imitar la inteligencia humana en las máquinas. En otras palabras, se trata de enseñar a las computadoras a realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la identificación de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones. Interesante, ¿no? El término inteligencia artificial se acuñó en la década de 1950, cuando un grupo de científicos empezó a experimentar con la idea de crear máquinas capaces de pensar y aprender, como los humanos. Desde entonces, la IA ha evolucionado enormemente y se ha convertido en una de las tecnologías más emocionantes y transformadoras de nuestro tiempo. En la actualidad, la IA se utiliza en todo tipo de aplicaciones, desde la predicción del tiempo hasta la detección de fraudes financieros. Pero quizás lo más emocionante es que la IA está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google Assistant nos permiten controlar nuestros hogares con la voz, mientras que los chatbots nos permiten interactuar con empresas y organizaciones de manera más eficiente. Pero no todo es perfecto en el mundo de la IA. Como toda tecnología, la IA tiene sus desafíos y problemas. Uno de los mayores desafíos es evitar que la IA sea sesgada o discriminatoria, ya que las máquinas aprenden a partir de los datos que se les proporcionan. Esto significa que si los datos contienen sesgos o prejuicios, la IA también los tendrá. Por supuesto, también hay muchas anécdotas divertidas sobre la IA. ¿Has oído hablar de Tai, el chatbot de Twitter que se convirtió en racista en cuestión de horas? Sí, la IA todavía tiene mucho que aprender. Pero eso es precisamente lo que la hace tan emocionante. En resumen, la inteligencia artificial es una tecnología emocionante que busca imitar la inteligencia humana en las máquinas. Desde su creación en la década de 1950, ha evolucionado enormemente y se utiliza en una variedad de aplicaciones. Pero también tiene sus desafíos y problemas, y todavía tiene mucho que aprender. Pero no podemos esperar a ver qué depara el futuro para la IA. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es exactamente la IA? Bueno, en pocas palabras, se trata de enseñar a las computadoras a pensar y aprender como lo hacen los humanos. Piensa en la IA como una versión avanzada de la programación. En lugar de simplemente decirle a una computadora qué hacer, la IA le permite aprender de la información que se le proporciona y tomar decisiones en función de esa información. En otras palabras, la IA puede pensar y razonar de forma autónoma. Pero, ¿cómo funciona exactamente la IA? Bueno, hay muchas técnicas y algoritmos diferentes que se utilizan en la IA, pero uno de los más populares es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una técnica que permite a las computadoras aprender de los datos sin ser programadas explícitamente para hacerlo. Por ejemplo, imagina que quieres enseñar a una computadora a reconocer imágenes de gatos. En lugar de programarla para buscar patrones específicos en las imágenes de gatos, podrías proporcionarle miles de imágenes de gatos y dejar que la computadora aprenda por sí misma qué características tienen en común todas las imágenes de gatos. Pero la IA no solo se trata de reconocer imágenes de gatos. También se utiliza en una variedad de aplicaciones en la vida cotidiana, como el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones. Sin embargo, la IA no es perfecta. Como cualquier tecnología, tiene sus limitaciones y desafíos. Uno de los mayores desafíos es evitar que la IA sea sesgada o discriminatoria, ya que las máquinas aprenden a partir de los datos que se les proporcionan. Esto significa que si los datos contienen sesgos o prejuicios, la IA también los tendrá. Pero no todo es serio en el mundo de la IA. ¿Has oído hablar de la IA que creó una receta de pastel de queso con mantequilla de cacahuate? ¿O cómo sobre la IA que creó un paisaje imaginario basado en las pinturas del artista holandés Rembrandt? La IA también puede ser divertida y creativa. En resumen,
La inteligencia artificial es una tecnología emocionante que permite a las computadoras pensar y aprender como lo hacen los humanos. Se utiliza en una variedad de aplicaciones en la vida cotidiana y tiene el potencial de transformar la forma en que interactuamos con el mundo. Pero también tiene sus desafíos y problemas, y todavía tiene mucho que aprender. Pero eso es precisamente lo que la hace tan emocionante. Historia de la inteligencia artificial. La IA se originó en la década de 1950, cuando un grupo de científicos se reunió en una conferencia de Dartmouth College para discutir la idea de crear máquinas capaces de pensar y aprender como los humanos. Fue allí donde se acuñó el término inteligencia artificial. En los años siguientes, los científicos comenzaron a experimentar con diferentes técnicas de IA, incluido el aprendizaje automático y las redes neuronales. Pero, a pesar de los avances, la IA todavía estaba muy lejos de ser lo que es hoy. En la década de 1980, la IA experimentó un resurgimiento gracias a la disponibilidad de hardware y software más potentes. Los científicos comenzaron a aplicar la IA a una variedad de problemas prácticos, como el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz. En la década de 1990, la IA se utilizó cada vez más en la industria, especialmente en aplicaciones empresariales y de finanzas. Pero, en 2001, la burbuja de la nueva economía estalló, lo que llevó a una desaceleración en la investigación y el desarrollo de la IA. Pero la IA no tardó en recuperarse. En los últimos años, ha habido un resurgimiento de la IA gracias a avances en el aprendizaje profundo y las redes neuronales. Estas técnicas han permitido a la IA realizar tareas más complejas, como el diagnóstico médico y la conducción autónoma. Sin embargo, a lo largo de la historia de la IA, también ha habido algunos errores y anécdotas divertidas. ¿Recuerdas a Tai, el chatbot de Twitter que se convirtió en racista en cuestión de horas? ¿O cómo sobre el chatbot chino que comenzó a criticar al Partido Comunista? Estos son solo algunos ejemplos de cómo la IA todavía tiene mucho que aprender. En resumen, la IA ha estado en desarrollo durante más de 6 décadas, desde su origen en la conferencia de Dartmouth College en la década de 1950. A lo largo de los años, ha experimentado altibajos, pero ha surgido como una de las tecnologías más emocionantes y transformadoras de nuestro tiempo. Y, por supuesto, no podemos olvidar las anécdotas divertidas que han surgido a lo largo de la historia de la IA. Esperamos ver lo que depara el futuro para esta tecnología fascinante. Importancia de la inteligencia artificial en la actualidad. Una de las aplicaciones más importantes de la IA en la actualidad es en el campo de la atención médica. La IA se está utilizando cada vez más para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y para ayudar a los médicos a tomar decisiones informadas sobre el cuidado del paciente. Por ejemplo, la IA se utiliza para analizar imágenes médicas, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y detectar patrones que los médicos pueden perder. Otra aplicación importante de la IA es en el campo de la conducción autónoma. Las empresas de automóviles, como Tesla y Google, están utilizando la IA para crear autos que puedan conducirse solos, lo que podría reducir significativamente el número de accidentes de tráfico. La IA también se utiliza en una variedad de aplicaciones empresariales, como la detección de fraudes financieros y la optimización de la cadena de suministro. La IA puede analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones que los humanos pueden perder, lo que puede ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia. Pero la IA no solo se trata de aplicaciones prácticas. También se utiliza en la cultura popular, como en la película Ex Machina, donde una IA altamente avanzada cobra vida propia, o en la serie de televisión Westworld, donde los robots de IA se vuelven cada vez más conscientes de sí mismos. En resumen, la inteligencia artificial es una tecnología importante en la actualidad que se utiliza en una variedad de aplicaciones prácticas, desde la atención médica hasta la conducción autónoma y las aplicaciones empresariales.
También es importante tener en cuenta los desafíos y problemas de la IA, como la posible discriminación y los sesgos. Pero, en general, la IA tiene el potencial de transformar la forma en que vivimos y trabajamos, y estamos emocionados de ver lo que depara el futuro para esta tecnología fascinante. Aplicaciones de la inteligencia artificial. Una de las aplicaciones más emocionantes de la IA es en el campo de la atención médica. La IA se está utilizando cada vez más para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y para ayudar a los médicos a tomar decisiones informadas sobre el cuidado del paciente. Por ejemplo, se están utilizando algoritmos de IA para detectar enfermedades como el cáncer de mama y la retinopatía diabética con una precisión comparable a la de los médicos. La IA también se está utilizando cada vez más en la industria automotriz. Las empresas como Tesla y Google están utilizando la IA para crear autos autónomos que puedan conducirse solos, lo que podría reducir significativamente el número de accidentes de tráfico en todo el mundo. Otra aplicación importante de la IA es en la educación. La IA se está utilizando para personalizar la educación y proporcionar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más individualizada y efectiva. Por ejemplo, la IA se puede utilizar para evaluar las habilidades de un estudiante y recomendar actividades y ejercicios específicos para ayudarlo a mejorar. La IA también se está utilizando cada vez más en la industria de la música. Las empresas de streaming de música, como Spotify, están utilizando la IA para recomendar canciones y crear listas de reproducción personalizadas para cada usuario. La IA analiza las preferencias de escucha de un usuario y las compara con las de otros usuarios para crear recomendaciones precisas. Pero la IA no solo se utiliza en aplicaciones prácticas, también se utiliza en la cultura popular, como en la película Hair, donde un hombre se enamora de una IA, o en la serie de televisión Black Mirror, donde la IA se utiliza en una variedad de contextos futuristas y a menudo aterradores. En resumen, la inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en una variedad de campos y sectores, desde la atención médica hasta la educación y la industria de la música. Y aunque la IA todavía tiene desafíos y problemas por resolver, como la posible discriminación y los sesgos, estamos emocionados de ver lo que depara el futuro para esta tecnología emocionante y transformadora. Aprendizaje automático. El aprendizaje automático se basa en la idea de que las máquinas pueden aprender de datos, identificando patrones y relaciones en esos datos, y utilizando esa información para tomar decisiones informadas. Esto significa que, en lugar de programar una máquina para realizar una tarea específica, se pueden proporcionar datos y permitir que la máquina aprenda a realizar la tarea por sí misma. Una de las aplicaciones más emocionantes del aprendizaje automático es en el campo de la visión por computadora. Las máquinas pueden aprender a reconocer objetos y características en imágenes, lo que tiene aplicaciones prácticas en una variedad de campos, desde la atención médica hasta la conducción autónoma. Pero el aprendizaje automático también tiene sus desafíos. Uno de los mayores desafíos es la falta de transparencia en cómo las máquinas aprenden. A menudo, las máquinas toman decisiones basadas en algoritmos complejos que son difíciles de entender para los humanos, lo que puede llevar a decisiones sesgadas o injustas. Sin embargo, también hay muchas anécdotas divertidas relacionadas con el aprendizaje automático. Por ejemplo, una vez se entrenó a un algoritmo para reconocer perros y gatos, pero después de ver cientos de imágenes de perros con pelucas de león, comenzó a clasificar las imágenes de leones como perros. En resumen, el aprendizaje automático es una técnica emocionante de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender por sí mismas a partir de datos. Si bien tiene sus desafíos, como la falta de transparencia en cómo las máquinas aprenden, también tiene muchas aplicaciones prácticas y divertidas. Estamos emocionados de ver lo que depara el futuro para esta tecnología emocionante y transformadora. ¿Qué es el aprendizaje automático?
El aprendizaje automático se basa en la idea de que las máquinas pueden aprender a partir de datos, identificando patrones y relaciones en esos datos, y utilizando esa información para tomar decisiones informadas. En lugar de programar una máquina para realizar una tarea específica, se pueden proporcionar datos y permitir que la máquina aprenda a realizar la tarea por sí misma. Una de las aplicaciones más emocionantes del aprendizaje automático es en el campo de la visión por computadora. Las máquinas pueden aprender a reconocer objetos y características en imágenes, lo que tiene aplicaciones prácticas en una variedad de campos, desde la atención médica hasta la conducción autónoma. Pero el aprendizaje automático también tiene sus desafíos. Uno de los mayores desafíos es la falta de transparencia en cómo las máquinas aprenden. A menudo, las máquinas toman decisiones basadas en algoritmos complejos que son difíciles de entender para los humanos, lo que puede llevar a decisiones sesgadas o injustas. Sin embargo, también hay muchas anécdotas divertidas relacionadas con el aprendizaje automático. Por ejemplo, una vez se entrenó a un algoritmo para reconocer perros y gatos, pero después de ver cientos de imágenes de perros con pelucas de león, comenzó a clasificar las imágenes de leones como perros. Otro ejemplo divertido es el de la IA, que fue entrenada para jugar al ajedrez y, después de ver miles de partidas, desarrolló una táctica extraña de mover los peones hacia adelante y luego atrás, repetidamente. Aunque esta táctica parecía inútil, eventualmente ayudó a la IA a ganar la partida. En resumen, el aprendizaje automático es una técnica emocionante de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender por sí mismas a partir de datos. Si bien tiene sus desafíos, también tiene muchas aplicaciones prácticas y divertidas. Estamos emocionados de ver lo que depara el futuro para esta tecnología emocionante y transformadora. Ejemplos de aprendizaje automático en la vida cotidiana. El aprendizaje automático es una técnica de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender por sí mismas a partir de datos y tiene aplicaciones prácticas en una variedad de campos. Uno de los ejemplos más comunes del uso del aprendizaje automático en la vida cotidiana es en la publicidad en línea. Las empresas utilizan el aprendizaje automático para analizar el comportamiento de navegación de los usuarios y mostrarles anuncios relevantes. Por ejemplo, si un usuario busca en línea información sobre un destino de vacaciones, es probable que se le muestren anuncios relacionados con viajes y alojamiento en ese destino. Otro ejemplo es el reconocimiento de voz en los asistentes virtuales como Siri o Alexa. Estos asistentes utilizan el aprendizaje automático para reconocer y comprender el lenguaje natural y proporcionar respuestas precisas a las consultas de los usuarios. Si bien estos asistentes pueden tener algunos errores divertidos, como responder a preguntas inesperadas de manera incoherente, en general son bastante precisos y útiles. El aprendizaje automático también se utiliza en la detección de fraudes financieros en transacciones con tarjeta de crédito. Los bancos y las empresas de tarjetas de crédito utilizan algoritmos de aprendizaje automático para detectar patrones sospechosos en las transacciones y alertar a los usuarios en caso de fraude. Pero también hay anécdotas divertidas relacionadas con el aprendizaje automático en la vida cotidiana. Por ejemplo, una vez un algoritmo de reconocimiento facial clasificó erróneamente a un grupo de amigos como primates en una aplicación de fotos. Aunque el error fue rápidamente corregido, fue un recordatorio divertido de que incluso la tecnología más avanzada puede tener sus fallos. En resumen, el aprendizaje automático se utiliza en una variedad de campos y sectores en la vida cotidiana, desde la publicidad en línea hasta los asistentes virtuales y la detección de fraudes financieros. Aunque puede haber errores divertidos, en general es una tecnología precisa y útil que ayuda a automatizar tareas y mejorar la eficiencia en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Algoritmos de aprendizaje automático. Los algoritmos de aprendizaje automático se dividen en dos categorías principales: supervisados y no supervisados.
Los algoritmos supervisados utilizan datos etiquetados para entrenar a una máquina a realizar una tarea específica, mientras que los algoritmos no supervisados utilizan datos no etiquetados para descubrir patrones y relaciones en los datos. Un ejemplo de un algoritmo supervisado es el algoritmo de regresión lineal, que se utiliza para predecir un resultado numérico a partir de una serie de variables de entrada. Por ejemplo, se podría utilizar un algoritmo de regresión lineal para predecir el precio de una casa en función de su tamaño, ubicación y otras características. Otro ejemplo de un algoritmo supervisado es el algoritmo de clasificación, que se utiliza para clasificar los datos en diferentes categorías. Por ejemplo, se podría utilizar un algoritmo de clasificación para clasificar correos electrónicos como spam o no spam. En cuanto a los algoritmos no supervisados, un ejemplo es el algoritmo de agrupamiento, que se utiliza para agrupar datos en función de similitudes en los datos. Por ejemplo, se podría utilizar un algoritmo de agrupamiento para agrupar a los clientes en diferentes grupos en función de sus patrones de compra. Pero también hay anécdotas divertidas relacionadas con los algoritmos de aprendizaje automático. Por ejemplo, una vez un algoritmo de reconocimiento de imágenes clasificó erróneamente una imagen de un perro como una imagen de comida, porque la imagen contenía un tazón de comida cerca del perro. En resumen, los algoritmos de aprendizaje automático son la base de la técnica de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender por sí mismas. Los algoritmos se dividen en dos categorías principales: supervisados y no supervisados, y tienen aplicaciones prácticas en una variedad de campos. Aunque pueden haber errores divertidos, en general son una tecnología emocionante y transformadora que está cambiando la forma en que interactuamos con el mundo. Te doy las gracias por ver este video. Recuerda darle me gusta y suscríbete ahora. Activa la campana. Tengo un video para ti cada día.